Miraba a un cielo rojo invadido de fieras nubes negras alimentadas por columnas de humo. Se alzaban tocando el cielo como si de dedos famélicos se trataran. Eco metálico recorría calles y calles inundadas en fuego que, a pesar de la generosa lluvia, no parecía hacer demasiado por aminorar el estrambótico suplicio que asolaba las cuadras más alejadas. El repiqueteo constante de las gotas de agua contra el asfalto no podía contra la cacofonía gutural de cristales rompiéndose en fantástico desorden y de fieros alaridos de congoja retumbando en mis tímpanos y pecho como los bajos de una bocina mal ecualizada. Por mi parte y desde mi hoyo en la tierra observaba el escenario cubriéndome boca y nariz, asfixiando el llanto, ahogando esos pequeños gritos rebosantes de cobardía, en un vago intento de callar mi agitada respiración que, más parecían los alientos fútiles de un moribundo perro a punto de caer muerto tras un arbusto. El miedo trepaba por mi espalda. Helada, rígida, atemorizante, cada sensación se mezclaba y golpeaba mi estómago calándome los huesos. Hileras de ardiente sudor y lágrimas se mezclaban con el salado sentimiento de pánico que exhalaba mi cuerpo, y su sabor era metálico con un dejo a pólvora y azufre. El ambiente se impregnó del olor a carne quemada. Si estuvieras aquí, sabrías que no me refiero a la carne de una parrilla o la de la estufa. Podía saborear el humo. El simple roce de su aroma provocó arcadas de las que salió vómito a borbotones que empaparon mi camisa, y cuando no me quedó más en mi estómago, proseguí con una gruesa bilis verdosa y negra. Trataba de evitar que mi mente se inundara de horrorosos escenarios de lo que me esperaba más allá del manto gris repleto de las numerosas capas de cuerpos carbonizados o en proceso de estarlo. Si tan solo pudiera recordar por dónde era el camino, si tan solo pudiera ver a través de los bestiales y fríos ojos de la muerte, si tan solo mis ojos fueran arrancados, ahorrándome el horror. En medio de mis pensamientos, las columnas del edificio a mis espaldas crujieron descarapelando el concreto, marcando en él hileras e hileras de grietas que más parecían raíces aferrándose a su superficie. Y anticipando los sucesos, me impulsé saliendo del foso, corriendo hacia ninguna parte, pues aun si quisiera mirar a través de las llamas, el humo mortificaba mi vista y pulmones, doblegándome y haciéndome escupir flemas negras entre cuadra y cuadra, el salado aroma no se quedaba atrás, parecía que inhalaba carbones bañados en vinagre. Evadía prodigiosamente las avenidas infestadas de cuerpos de los que no distinguía prácticamente nada gracias a las lágrimas acumuladas en mis ojos que bajaban como una ducha. Sin embargo, a medida que recorría las calles, el jolgorio de gritos autoritarios parecía acercarse a mi dirección y con ellos, el rugido de trazadoras y balas les hacían eco declarando claramente sus intenciones. Ese era su himno, y lo repetían al son de un grito de guerra. Al cruzar el umbral de una esquina, mi trote se vio interrumpido por caer de nalgas al piso. El asfalto estaba tapizado en sustancias que iban de tonos desde el rojo hasta el morado provenientes de un pequeño cuerpo sin cabeza que parecía una lata de refresco de la que escurría a borbotones sangre aceitosa acompañada de un fluido espeso que no me paré a analizar, pues las arcadas no me dejaron mirar el cuerpo más de lo que dura un parpadeo. Como pude, me tragué más vómito y miedo del que me cabía en la garganta, reincorporando el paso como el trote de un venado herido. Corrí entre una calle retacada de adornos navideños fundidos en su propio plástico entintados de hollín. De inmediato reconocí esa avenida, las grietas en el piso, los edificios mal pintados de tonos pastel y los letreros neón eran más que familiares. Viéndome ahí, tan contradictorio a los destrozos y cáneos calcinados, sentí viajando por mis venas el más grato alivio que alguna vez experimenté en mi vida. Me precipité hacia los callejones continuos, siguiendo las indicaciones que me fueron encomendadas, huyendo de las bestias que asolaban este laberinto urbano. Capítulo 1. Crepúsculo ígneo. Sé perfectamente que esto no lo entenderás si no te cuento todo desde el principio. Y eso es difícil. Para el grupo el inicio es tan diferente. Quizá todo comenzó hace un par de años, tras una disputa social. Quizá fue después de encontrar el primer cadáver entre la hojarasca. ¿Fue acaso cuando llegaron uniformados a las calles de mi ciudad? Probablemente fue cuando vimos un pedazo de la noche perseguirnos por la carretera. Pero yo creo que todo comenzó hace apenas 4 días. Y comenzó casi como cualquier desastre. De la nada. Y de verdad tengo que contártelo. No por mí, sino porque no me creerías si tan solo te dijera el resultado. Solo siéntate y escucha.
Olvidé mencionártelo. Mi nombre es Adam. Desperté por el aroma a café que impregnaba mi habitación. Luz mortecina traspasaba por una ventana a mi derecha, impactando de lleno en mi rostro, molestando ligeramente mi vista débil y amodorrada. Nubes grises pueblan el firmamento amenazando a que lloverá. Sin embargo, retractó el pensamiento cuando noto escarcha creciendo como raíces por el marco de la ventana. Si prestaba la suficiente atención podía ver a través del empañado cristal los pequeños copos blancos cayendo y arremolinándose, subiendo y bajando, bailando sobre la mecedora invisible del viento. La mañana es fría, demasiado hasta para el invierno. Y aun cuando dormí vestido y con una chamarra demasiado grande para mi tamaño, no es suficiente, causando el tiritar de mis dientes a la par que mi cuerpo lanza espasmos de vez en cuando bajo las numerosas capas de cobijas con las que me he enrollado. Sé perfectamente que he llevado ya un tiempo despierto, lo suficientemente lucido como para apreciar lo aburrido y hambriento que estoy, quizá no lo suficiente como para levantarme, pero sí como para ser una molestia, pues conforme los minutos avanzan paso de escuchar mis pensamientos a netamente escuchar gruñidos de mi estómago. Hey, llevas una hora tarde de tu hora habitual de chingar la madre. ¿Qué te pasa? Me limité a no responder, esperando que la persona al otro lado de la puerta se marchara. Hazte el dormido si quieres, pero si no bajas el desayuno se enfriará. Por cierto, se suponía que te tocaba hacerlo hoy, así que por huevón te toca conducir. Sus pasos se enfilaron lejos de mi habitación, recorriendo el pasillo con zapateos que reverberaban entre las delgadas paredes de concreto, haciendo segunda voz a los quejidos propios del hambre. Resignado y tras un largo y dramático suspiro, me desenredé dejando al frío atroz recorrer mi cuerpo centímetro a centímetro. Con más pereza de la que sentía habitualmente intentaba amarrarme las botas, y dejo un énfasis enorme al intentaba, pues mis acalambrados dedos hacían lo imposible por no moverse, primero hacia un nudo, luego intentaba apretarlo para que éste solo se deshiciera por no sostenerlo de la debida manera. Ya para el sexto intento tenía medio atadas ambas botas, como lo haría un niño de primaria. ¿Qué más da? En un auto no puedo tropezarme. Presto salí de mi habitación caminando hacia la sala, tambaleándome y chocando con algunos muebles. No totalmente por mi culpa, las cortinas estaban cerradas y mi vista aún se mantenía indecisa entre enfocar los colores o enfocar las luces y las sombras, así que como pude y apoyándome con la pared, llegué a la mesa donde esperaba un desayuno que parecerá sencillo, pero su aroma sí que despertaba el apetito. Un par de huevos revueltos, una taza de café y pan al lado. Y con el perdón de mi hermana, comencé el desayuno sin ella. Bueno, ¿se puede saber qué demonios haces? Estoy masticando, evidentemente. Al menos ten la decencia de abrir los ojos mientras comes, acabas de tirarle huevo al café. Moví un poco la taza, descubriéndole migas de pan flotando en su lechosa superficie, y digo lechosa, porque para mí un buen café es más leche que café. Eres una mentirosa. Dije, mientras veía como ella también traía unas ojerotas de mapache, y los ojos hinchados típicos de alguien que solo ha dormido horas. Pues tú, ¿qué hiciste toda la noche? Terminar las prácticas, y repasar para el examen del martes. Jaló una silla y se sentó a mi lado. ¿Cómo vas tú con eso? Dijo, mientras se metía el pan entero en la boca. Estuve hasta las 3 tratando de memorizar las páginas que creo estarán en el examen, pero repasar un párrafo y que se me olvide al empezar el siguiente resulta hartante a las primeras 6 páginas. Luego me quedé hasta las 5 jugando en la portátil. Ah, qué bien. Puede que ella estuviera sentada junto a mí, pero su mente seguía en la cama, durmiendo plácidamente. Le di un pequeño sorbo a mi taza de café y desperté como si se encendiera una luz en mi mente. Y no fue por beber algo tan rico y embriagante como la cafeína, fue porque su contenido estaba tan caliente que me quemó el hocico. Grité, y el sobresalto provocó a mi hermana caer de la silla, golpeándose de lleno con la fría losa. Se levantó como atropellada y totalmente alerta, hasta parecía que apenas se diera cuenta que estaba en la sala. Me dio un vistazo, luego un vistazo al desayuno. ¿Qué hora es?
después. Miré mi reloj. Parece que es hora de irnos. Te pregunté la hora. Y yo ya te la dije. Metí el resto del desayuno a mi boca y con las mejillas llenas caminé a la entrada tomando llaves, cartera y lentes. Me miró exasperada, a lo que solo tomó su mochila y llaves. Como sea, hoy te toca manejar. Salimos de casa. Las calles estaban tapizadas con una alfombra de nieve blanca y pulcra adornando los escaparates de tiendas y sepultando las llantas de algunos autos desafortunados. Ambos subimos al carro, no sin antes sacudirnos como perros culpa del frío matinal. Nuestro carro era un viejo Honda amarillo de los 90s. No era bonito, pero para un par de universitarios, esta pequeña chatarra era un tesoro. Aún recuerdo cómo mi hermana y yo nos pasamos casi 3 veranos trabajando como locos para poder juntar la mitad del dinero que serviría para pagar un auto usado, la otra mitad la pagaron nuestros padres. Y lo conseguimos justo a tiempo, antes de mudarnos ella y yo, pues sería más fácil pagar las cuentas viviendo juntos, y más conveniente. Después de todo, ambos aplicamos para la misma universidad, aunque para áreas diferentes. Ella informática y yo criminología. Las calles eran un caos y el tráfico era congruente con el pasar de decenas de personas congeladas o en el proceso de estarlo. Se transportaban de aquí para allá sin orden alguno, haciendo las típicas compras navideñas, y aun cuando faltaban 2 semanas, el centro vestía adornos y luces multicolor. Era lindo a su manera. Era tal como si la atmósfera por sí sola te envolviera como un regalo, pese a estar en el claro caos consumista. ¿De verdad tenemos que tomar esta ruta? ¿No sería más fácil rodear? No puedo, cerraron el paso. Algo sobre una manifestación. ¿Una manifestación? ¿Por qué? Ni idea, creo que algo sobre PETA o vagabundos. No lo sé. Entonces, ¿por dónde iremos? Podemos rodear hacia el parque, se me hace un desperdicio atravesar todo el centro, y más con el pinche frío. Si tan solo te dignaras a reparar la calefacción. No hay dinero para eso. ¿Y si para tus libros? Descarga un PDF, por Dios santo. Tú también los lees, y no me gusta hojear la pantalla de una computadora. ¿Se supone que pueda leer de una forma tan incómoda? Pues ¿cómo se supone que lees? Siéntate en un escritorio como las personas normales, solo a ti se te ocurre hacerlo de pie y con una computadora. Al menos usa tu teléfono. Por supuesto. Oh, espera. Ni siquiera puedo ver la hora en él. La pequeña discusión continuó un poco, siendo un buen distractor del inmaculado paisaje. Conforme sorteaba el camino atestado de autos, de entre las calles aledañas y más lejanas al centro, se podía vislumbrar el cierre de las calles. Una avenida principal tenía un retén que impedía el paso. Un puñado de personas avanzaba por las cuadras, plantándose frente a un grueso vehículo de aspecto tosco, pintado con un feo color verde, similar a un furgón de los que se usan en el ejército. Sin embargo, aquel desteñido y sucio vehículo no portaba por ningún lado la bandera mexicana, ni las siglas de ninguna organización que conociera. Lo que aparentaban ser cuerpos policiales resguardaban con fiereza el auto a la par que mostraban sin reparo rifles, que, aunque no sepa demasiado de armas, sé que eso no es lo que acostumbran a usar policías, militares o ya de menos guardias bancarios. Por mi mente pasó la idea de que quizá era una organización de seguridad privada. ¿Y qué se supone que hacían a mitad de la calle? ¿Y por qué había un chingo de personas mentándoles la madre? Bueno, preferían no saberlo. Toma la desviación a la izquierda y estaciona frente al parque. Prefiero caminar unos minutos que esperar 1 hora. Como digas. Si alguna vez has estado en ciudad, deberías saber qué tan difícil puede ser encontrar estacionamiento, y más en una zona céntrica. Pero para fortuna, lugares como el parque forestal de mi ciudad suelen guardar estacionamiento para el personal. Te daré un consejo, puedes estacionarte en estos lugares si cínicamente pretendes que ese lugar te pertenece. A los trabajadores no parece importarles realmente y en general casi nadie haría algo como esto, así que tu confianza puede determinar mucho tu margen de éxito si lo llevas a cabo. No es algo que acostumbre a hacer, pero tampoco te diré que no he abusado más de la cuenta.
Bajamos del auto, y al entrar al parque no pasó mucho para darme cuenta de algo peculiar. Si bien había una amplia conglomeración de personas caminando, paseando y en sí, pasando un buen rato dentro del parque, no tardé en advertir a los mismos sujetos con uniforme inspeccionando un área bastante alejada de la zona principal. Caminaban en círculos cerca del lugar con más vegetación, desquiciante era observar muy apenas lo que hacían, y nuevamente, no pude observar con el detalle que quisiera cómo era su vestimenta en sí. Solo un rasgo peculiar, sus inmaculados abrigos blancos de los que apostaría, no podría diferenciar su tela de la nieve. Lo demás era común a mi parecer, pantalones negros o quizá azul oscuro con botas negras embarradas de fango y pasto. Los observé un poco mientras avanzábamos por el empedrado camino del parque, pero, rápidamente perdí el interés. Eché un vistazo al resto del parque y, en efecto, a nadie parecía importarle. Y si es así, supongo que tampoco debería importarme a mí. En cuestión de minutos el recorrido pasaba de ser un empedrado camino a un sendero de tierra saturado de crujientes hojas secas. Sin ninguna razón en particular caminábamos en silencio. Mi hermana contemplaba los cúmulos de nieve rezagados en las copas y ramas de los árboles y de vez en cuando se detenía a sacar alguna foto a pequeños nidos de aves espolvoreados de glaseado invernal. Una suerte era presenciar a las diminutas aves resistir la baja temperatura más de lo que nosotros estábamos soportando. Yo, por otra parte, sumía mi cabeza mirando mi teléfono, deslizaba frenéticamente mis dedos sobre la pantalla, pues nada interesante estaba posteado. Aburrido, abrí las notificaciones observando una a una cada publicación en la que era etiquetado. Oye, a mamá de verdad que le encantan los perros. Pronuncié. No creo que ella pueda cuidar a uno, quizás para Navidad solo le dé un peluche. Puede que le guste. Accedí a la penúltima notificación mandada por uno de mis mejores amigos. Luis. Una frase suya acompañaba el video, un muy ilustrativo y claro. Carajo, esto parece real. En sí, el video no era lo que me esperaba, se veía en el cómo desde su balcón grababa una calle. Simplemente eso, no había personas, y no había autos, solo una calle alfombrada en nieve. Quizá deberías dejar la hierba por un tiempo, escribí. Hey, Adam. El grito de una chica me tomó por sorpresa. En la salida del parque, justo fuera de la enorme puerta de piedra, una chica agitaba sus brazos llamando nuestra atención. Reconocerla fue fácil, cabello negro y lacio, gruesas gafas rojas y vestimenta escuálida, que esperarías de un nini cualquiera que se llevó las cobijas de su cama como un feo y excéntrico abrigo demasiado grande y grueso para una persona delgada pasando por desnutrida. Celia, llegaste rápido. Estábamos cerca. Entonces, ¿lo haremos? Por supuesto que sí. ¿Tienes la lista de compras para la comida? Oh, por favor, deberías confiar más en tu memoria. La expresión de Celia cambió a sorpresa. Luego a duda, y posteriormente a algo que solo un hablas en serio le vendría como anillo al dedo. ¿Dónde está tu hermano? Dijo que estaría comprando ropa en el centro y que si eras muy amable de ir por él. O sea que me tengo que regresar todo el puto camino. Básicamente. Gruñí con fastidio conforme comprobaba cómo ni llamadas ni mensajes fueron hechos para avisarme que se quedaría en el centro. Bien, como sea. ¿Cuánto se quedarán en el centro comercial? Pasen por nosotras en 3 horas. Suspiré, resignado. Como digan. Hey Adam, si eres muy amable, trata de conseguir algo para mí. Algo que grite Navidad. Sí, solo vayan. ¿Lo podrías pagar tú? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Pues, no lo sé. ¿Navidad? Si lo tomas como tu regalo por mí está bien. Pero espero que el mío no vuelva a ser otro dibujo. ¿No te encantaban mis dibujos? Cuando no tenía edad para beber. Vamos, una botella sería perfecto. Culero. Como sea, ya vámonos, Celia. Intervino mi hermana. Bien, vámonos, Julie. Adiós, Adam.
Tras observarlas caminar un par de calles, retomé mi marcha, regresando por sobre mis pasos. El solitario camino carecía del sonido típico de un bosque tan pequeño. El trino de las aves, el crujido de hojas o el raspar de las ramas, conforme me adentraba entre la vegetación, siguiendo el sendero que tantos pies trazaron como un camino que conectaba de extremo a extremo la entrada norte con la sur, que era un camino corto de 30 minutos a pie. El pequeño parque era una especie de rectángulo que conectaba con los montes aledaños a la ciudad, y a su vez estos llevaban a otro frondoso bosque de oyameles y pinos. La sierra atravesaba una buena parte de la urbanización, y hace mucho tiempo se contaba que el parque se creó para evitar la tala y deforestación del área. Se levantaron muros y esto a su vez, controló a los numerosos animales que podían escaparse en un descuido. Ahora y con la regulación del área, los caminos que llevan a dichos animales suelen estar cerrados por orden del servicio forestal. Sin embargo, es bueno mantener atención, alces en ocasiones se escapan de sus lugares comunes y vagan hasta aquí, y puede que las películas los pinten muy lindos, pero los alces son unos hijos de puta. Como dice mi padre, un guardabosque veterano, las personas suelen subestimar mucho su tamaño. El sonido inconfundible de pisadas sobre hojarasca merma mis pasos. Me quedo en mi lugar, tratando de identificar la fuente del sonido, y no tardo mucho al percatarme de una figura adulta a casi 30 metros de donde me encuentro. Su andar era lento en dirección al bosque, hacia uno de los tantos caminos cercados. Lo llamé, intentando advertirle sobre el peligroso camino. Pero el sujeto continuó caminando sin ninguna reacción. Solo se abría paso entre el boscaje. Ese idiota. Regañé entre dientes. Di un trote en su dirección, persiguiéndolo. Caminaba lento, pero demasiado firme. Sin tropezar o atorarse con las filosas ramas colgantes que apuntaban los alrededores, cuales fieras lanzas. Sin embargo, en ningún momento lo vi trastabillar, incluso yo tuve que frenar en un par de ocasiones, desenganchando constantemente mi abrigo y limpiando la acumulación de nieve sobre el mismo. A medida que lo observaba con mayor detenimiento y calma, advertí que algo parecía extraño en su apariencia, o quizá era su manera de andar. Caminaba con un paso demasiado firme, extraño para alguien que caminaba sobre nieve desnivelada con ramas y rocas incrustadas. A pesar de eso, no me daría cuenta realmente de ese detalle en el momento, mi atención fue fijada casi enteramente en su manera de vestir. Su figura era envuelta por innumerables trapos blancos casi tan pulcros como la nieve, pues no distinguí en ningún momento el color de su piel de entre la pila de telas que lo cubrían. Podría apostar a que se trataba de algún vagabundo viajando a su lugar seguro del bosque. Aún así, tenía mis dudas, estaba demasiado limpio y no percibía algún fétido aroma característico de alguien viviendo en las calles, ni siquiera el rastro de humo y pasto que dejaría a alguien si se tratara de algún adicto. La curiosidad me ganó, y pasé de gritar a caminar lentamente y a distancia, esperando ver algo que disipara mis dudas sobre aquel peculiar sujeto. Pues algo ya no me parecía correcto. Puede que haya sido solo la distancia, pero su ropa tenía algo extraño, algo que me susurraba en un principio, como una minúscula alerta a la que atendí fijando más y más mi vista sobre él. Quizá el zoom de mi teléfono podría ayudar. Traté de comprobar mi teoría, pero fue inútil. ¿Y qué esperaba con un teléfono de hace 2 años? No importaba. Sin rendirme observé cada minucioso detalle. El color de su ropa, las manchas en ella, los pequeños. Espera. Una avalancha de emociones se desbordó tras presenciar pequeños detalles que no había advertido. Su ropa carecía de costuras, era imposible que no pudiera verlas, simplemente no estaban, como si fuera un enorme trapo hecho a la medida con la forma específica de una sudadera de invierno algo grande, pero los pliegues no daban lugar a un fin o un inicio. Frené mis pasos, a la par que la hojarasca delataba el movimiento de una figura al frente. Un ciervo. Hasta ahora el tipo solo había caminado en línea recta como por 7 minutos, pero, en el momento de observar al animal interrumpió su acción.
El pequeño ciervo movía su cabeza con singular curiosidad hacia el hombre, con especial atención a su rostro. El sujeto, como si se tratara de un espejo, imitó sus movimientos. Era extraño. Pero la escena me hizo replantear la posibilidad de que, en realidad, estaba siguiendo a un tipo drogado. La posibilidad me parecía plausible, quizá no había fumado algo, simplemente una inyección de alguna porquería. Me resigné a dar la vuelta y dejar de perder el tiempo, seguro que todo solo era mi imaginación o alguna estupidez de perspectiva. Pero tan pronto intento dar un paso en reversa. Alguna vez me había roto el brazo. Fue una experiencia horrorosa ver la sangre salir de diminutas heridas como los agujeros donde se esconde una hormiga, y mi brazo torcido en una posición dolorosa a la vista. El borboteo. La confusión. El dolor. Pero, a pesar de haber prácticamente bloqueado el recuerdo entre numerosas puertas con llave, aún podía recordar tan claro como un día soleado, el sonido de mi hueso al romperse, casi como si se colara por debajo de esa puerta subconsciente, sacudiendo aquella entrada que siempre he buscado mantener cerrada. Y aún así aquí estaba de vuelta. Un chirrido crujiente y mojado, más infernal que el que conocía originalmente. Absorto miré la figura convulsionar. Contorsionando su cuerpo, estirando y contrayendo sus músculos, inflándose y desinflándose como si liberara presión. Y más pronto que tarde me di cuenta que eso que traía encima no era ropa, sino que eran pliegues de restirada piel pálida que colgaban de sus brazos y espalda mecidos por la inercia de sus pisadas. El pequeño animal salió a prisa de la escena, más rápido de lo que me tomó a mí comenzar a hiperventilar. La sorpresa y el asco me llegaron de golpe, como una patada al estómago. 1.000.000 de zumbidos asediaron mi audición y mi vista fue nublada por la niebla blanquecina propia de las minúsculas lágrimas que marchaban fuera de mis cuencas, difuminando las siluetas frente a mí. Aún así, presencié con asco su piel moldearse como plastilina, formando cúmulos canosos alrededor de brazos y piernas. Estas latían cuales corazones arrítmicos, expandiéndose y estirando sus extremidades. Poco a poco, su cuerpo entero sufrió de un radical cambio, intentando replicar la figura del ya ausente ciervo, pero quedándose a medio camino. Pues sus patas presentaban manos famélicas en lugar de pezuñas, y su cabeza se mantenía aún como la de una persona. No. Miento. Su cabeza era un amasijo de piel amorfa semicónica repleta de bultos como tumores, rodeando en específico la parte donde se supone deberían estar sus orejas. El ambiente se llenó de un eco húmedo, que resaltaba con cada movimiento que hacía la bestia al intentar levantarse y caminar en 4 patas. Las náuseas saturaron mis sentidos, y vómito caliente asomaba de mi garganta listo a ser expulsado. Pero, como pude, lo tragué junto con las pocas lágrimas que no salieron rodando de mis ojos. Tenía tan agitado el aliento que me faltaba el aire para gritar y la creciente angustia me ahogaba y desbordaba mi ser, volcándome el estómago y tensando mi cuerpo tanto como para clavarle las uñas al tronco de madera. Rechiné los dientes por la amarga sensación que trepaba por mi columna a la vez que sudores fríos me bañaban como una ducha del más infame frío. Como pudo, la cosa se irguió en sus 4 extremidades, sacudiéndose como perro y girando su cabeza de lado a lado, como tratando de escuchar o oler. Carecía totalmente de pelo y su piel parecía rugosa y áspera a pesar del brillo que la hacía pasar como carne húmeda o grasienta. Y ni las más horridas pesadillas me prepararían para enfrentarme a la imagen de su rostro al torcer su cabeza. Pues, para empezar, carecía de rostro. Sus facciones eran reemplazadas por un cráter igual a un abismo negro del que hileras de dientes podridos se enroscaban como espiral a lo largo y ancho de sus fauces bajando hasta su garganta. Una a una estas hileras se movían en sentido de las manecillas del reloj como los dientes de una sierra formada únicamente de molares negros y amarillos. Mi mente divagaba, inmersa en la cosa que tenía a metros de mí. Estaba perdido en pensamientos, sumido tan profundo en el cráter negro que parecía querer engullirme. Tan perdido en su oscuridad. Ignorante del hombre que jaló el gatillo.
Trozos de cráneo mancharon la nieve. Árboles, hojas y todo aquello que estuviera a un par de metros de la hora, nuevo agujero en su rostro. Despabilé, arrojando en silencio un chillido liberando presión de mis pulmones. Vomitando aire húmedo. Mi vista se posó incrédula en la serie de hombres que ahora acompañaban el claro en el bosque. ¿Cómo es que no pude escuchar sus pisadas resonar mientras avanzaban hasta aquí? Pues al menos conté a 4 hombres fornidos con botas tan gruesas como su uniforme, el cual reconocí al instante. Exactamente el mismo que portaban los hombres en la entrada del parque. Bien. Con ese van 4. ¿Alguien sacó mis cosas de la van? Un hombre hablaba. No tenía la valentía para asomar la cabeza de mi improvisado escondite y mirar su aspecto. Sin embargo, su voz raspaba como lija en el tono más ronco y autoritario que había escuchado nunca. Inferí que quizá rondaría sus 50 años. Aquí tiene, señor. Dijo una segunda voz mucho menos impresionante. Tan común como cualquier señor en un mercado. Perfecto. Ya tuve suficiente. Tenía que salir de aquí, pero no podría correr sin que antes me llenaran de plomo, y tampoco podría escabullirme sin armar un puto escándalo, pues todo el piso estaba cubierto con ramas y hojas. Quizás si zigzagueaba como lunático podría evadir los tiros ayudado de los árboles que me cubrirían sin problemas. Pero, estos tipos no parecían los típicos policías borrachos de mi país. Desde aquí y sin verlo explícitamente, sabía que eran la clase de personas que empuñaban un arma, no para impresionar o asustar, sino para asesinar. Y que otra prueba quería si mataron al engendro, y hablaban como el que ve un gato atropellado en la carretera. Con repulsión. Pero sin ser la gran cosa. Sí. Señor, ¿está seguro que la autopsia la puede hacer aquí? Soldado. Retroceda del área de acción, es una orden. Pero señor, el monstruo aún respira. Y lo seguirá haciendo si no mueve los putos pies lejos del área de acción. Baje el arma ahora mismo. El sujeto enunciaba temeroso. Cortante a sus palabras. Podía escuchar la hojarasca en sus pies crujir, símbolo de su miedo. Soldado, baje su maldita arma. No. No sé qué me pasa. La ansiedad salpicaba su voz, a la par que su superior gritaba exaltado. Los alaridos pronto fueron acompañados por guturales gárgaras que pasaron pronto a infernales bramidos. Tan pronto escuché eso, corrí como alma que lleva el diablo en dirección a la senda principal. El eco de disparos se propagó en el aire, reverberando por largo y ancho del espeso bosque. Ninguna de ellas parecía haber sido dirigida a mi dirección. Y eso, me aterraba casi de la misma manera. Cuando el estallido de las balas cesó, fue sustituido por el grito agónico de los desdichados hombres, tan amargo como solo en el infierno se podría gritar. Corrí tanto que mis músculos ardían en un esfuerzo sobrehumano. Mis venas sugerían transportar ácido en lugar de sangre, y aún así. Seguí corriendo hasta dar con el sendero principal. En él, un grupo numeroso de personas se conglomeraba acompañadas de otro grupo más pequeño constituido principalmente de oficiales y guardabosques, seguro que todos fueron alertados tras el primer disparo. Si hay algo en lo que no confío es en la situación en la que me encontraba. Acabo de salir corriendo de la naturaleza chorreado de sudor, con lágrimas y siendo perseguido por los tiros aleatorios, de lo que sea que sean esos tipos, seguro podrían pensar que soy la víctima, pero seguro que si no encuentran culpable seré el primero en la lista, eso si la bestia no nos atrapa y come a todos, y no pienso quedarme a un interrogatorio dentro del mismo territorio de ese engendro. Así que intuirás que lo único que hice fue correr, rodeando a los oficiales, pues no tenía intenciones de quedarme aquí. Por supuesto, mis acciones fueron contestadas con un par de policías corriendo tras de mí. Pero tan claro era mi deseo de alejarme del bosque que simplemente seguí corriendo. Quizás si llego al centro pueda esconderme, después de todo está retacado de gente y sería muy fácil meterme a una tienda y encerrarme en un baño hasta que todo haya pasado o me convenciera que lo que vi fue una alucinación. Lo que ocurriera después.
Aceleré mi trote todo lo que mis pulmones me lo permitieron, precipitándome a la salida. Crucé la puerta, sintiéndome fuera de peligro. Sin embargo, ahora tenía que perder a la policía. No fue fácil. Aunque era mucho más rápido que ellos, mi resistencia mermaba las posibilidades de salir con bien de ahí, y a cada cuadra que recorría experimentaba más y más la fatiga de aquel que nunca hacía ejercicio, pero que por capricho lo meten a una carrera profesional. Por supuesto, el peor escenario ocurrió. Caí fatigado antes siquiera de atravesar el primer cúmulo de personas pertenecientes al centro. La pila de nieve claro que disminuyó el impacto de caer de hocico al concreto, pero el primer golpe con la macana de fierro. Eso no lo amortiguó nada. El primer impacto fue a mi pantorrilla. El daño grave fue, y con eso liberé un desdichado grito, agudo como uñas sobre un pizarrón y angustioso como solo un desahuciado puede dar. La acción tiró a más de una persona al suelo, horrorizadas de mi estado y atónitas por el entusiasmo que me tenían ese par de oficiales. Desde mi posición no me quedó nada más que cubrirme rostro y pecho con mis delgados brazos, que no fueron capaces para parar una patada que logré desviar del pecho, pero logró impactar en mi mandíbula, enterrando mis caninos y molares profundo en mis encías con un crudo y seco crujido. Un río de sangre desbordó por mi boca, cayendo sobre las botas que me golpearon, acto que fue respondido con otra patada que se conectó con mi pecho sacándome aire, vómito y sangre que se mezcló con el frío manto que aún me mantenía semiconsciente. Y si me dieron más golpes no lo noté. Tan inmerso estaba en la punzante sensación, tan desesperado por volver a jalar aire a mis pulmones, tan nublado de estática en el cerebro, tan perdido en esas fauces negras llenas de dientes que me miraron y perforaron mi alma, hundiendo en mi psique su figura que así muera, nunca podré borrar de mi mente. Y si me dieron más golpes no lo noté. Tan inmerso estaba en la punzante sensación, tan desesperado por volver a jalar aire a mis pulmones, tan nublado de estática en el cerebro, tan perdido en esas fauces negras llenas de dientes que me miraron y perforaron mi alma, hundiendo en mi psique su figura que así muera, nunca podré borrar de mi mente. Percibí a duras penas roces por mis brazos. Me sostenían por mis muñecas, me arrastraban. Puede que las manchas carmesí nublaran mi vista, que mis oídos zumbaran como la estática de una radio. Sin embargo, fulgor rojo cegó mi maltrecha vista. El silbido en mis oídos no me permitió escuchar algo que no fuera el ronroneo del viento impactando cálidamente en heridas abiertas, rebosantes de sangre. Era como tener la cabeza bajo el agua, los gritos parecían tan distantes, tan pequeños en un mar de gente que corría como un rebaño de reses. Las siluetas serpenteaban en dirección contraria de donde vine. O eso me parecía. Apenas distinguía si mi mano era a la izquierda o la derecha. Traté de levantarme, no obstante, el dolor que asolaba mi pierna me tiró de nuevo al piso. No pude amortiguar mi caída pues las manos las traía atadas, seguramente por esposas. Aquel sonido como un petardo se multiplicó como un eco. Al menos una docena de esos pequeños sonidos golpearon mis tripas. Cuando presentí que perdería el conocimiento, alcancé a percatarme como mis palmas ya no tocaban el piso. Y en sí, mis piernas siendo mecidas agresivamente con el dolor más álgido que he sentido alguna vez. Recuerdo que en lo único que pensaba antes de caer dormido, fue en esos putos dientes incrustados en una cueva de horrores.